Buenas noches, hoy vamos a hablar sobre el IVA, el impuesto al valor agregado. Este es una contribución tributaria deducida a partir de los precios que los consumidores pagan por bienes y servicios. Este es un gravamen de orden nacional y de naturaleza indirecta, que es obtenido a partir de los costos de producción y venta de las empresas. En ese sentido, el IVA es mediado por las transacciones comerciales, ya que las empresas actúan como intermediarios entre las personas que compran los productos y la DIAN, quien es la entidad que se encarga de recaudar el dinero para financiar al Estado. Existen los productos gravados, los productos excluidos y los productos exentos. Según el Estatuto Tributario Nacional, en el artículo 477, los bienes que se encuentran exentos del impuesto del IVA son los siguientes: los animales vivos, los pollos de un día de nacidos, las carnes de animales de la especie bovina congelada, la carne de animales de especies caprinas frescas, los huevos de gallina, el queso fresco, el arroz para consumo humano, fórmulas lácteas para niños hasta 12 meses, los antibióticos, entre otros. En el artículo 424, los bienes que no causan impuesto. Los que no causan impuestos son los excluidos, como los siguientes: los demás animales vivos, los gallos, las gallinas, los gansos, los pavos, las albacoras o atunes blancos, la miel natural, el semen de bovino, las papas o patatas frescas refrigeradas, la cebolla, el tomate, la lechuga, las zanahorias, entre otros. Entre los bienes gravados encontramos la tarifa del 5%. Y entre ella encontramos los siguientes bienes, que son el café, la avena, la harina, los granos aplastados o copos de avena, la fruta de palma de aceite, el aceite en bruto de algodón, el azúcar de caña, la remolacha, entre otros. Los productos que encontramos en la tarifa general al 19% son como por ejemplo la venta de cervezas, las neveras, las estufas, los juegos de sábanas, las ollas, los jabones, los detergentes, los vestuarios, los juegos de mesas, los discos o artículos deportivos, los televisores, los servicios de televisión, los juegos de azar, los cigarrillos, entre otros. Si nos preguntamos qué sanciones podríamos tener por la evasión del pago del IVA. Entonces, la evasión del pago del IVA por parte de un consumidor que compre mercancía de contrabando o comercio con productos que no han pasado por los controles aduaneros es considerado un delito que en casos más graves se castiga con la pena privativa de la libertad. Pero también la sanción puede ser para las personas que cobren el IVA y no lo consignen a la DIAN, ya que estas sumas que son recaudadas deben ser pagadas dentro de los 2 meses siguientes según las fechas fijadas por el Gobierno Nacional. Para el IVA existen los periodos gravables, que son el bimestral y el cuatrimestral. Recordemos que todos estos impuestos son recaudos que hace el gobierno para mejoras públicas, construcción de vías, mantenimiento y para poder ayudar a mejorar la calidad de vida de los más pobres. Buenas noches. En este momento hablaremos de la retención en la fuente, la que muchos consideran como un impuesto, pero es realmente un mecanismo de recaudo anticipado. Es una técnica que aplica la DIAN para poder recibir de manera anticipada los impuestos a título de renta aplicados en una operación. La retención en la fuente es aplicada en el momento de comprar o adquirir un bien o un servicio. Ya hablaremos más adelante de los conceptos y las tarifas que aplica esta retención. Por el momento vamos a nombrar los elementos que intervienen en la retención. Sujeto pasivo es la persona, ya sea natural o jurídica, que vende el producto o el servicio. Significa que a ellos es a quienes se les va a aplicar la retención.
El agente retenedor es quien realiza la compra de ese producto o servicio, es decir, ellos son los que están obligados a aplicar la retención. Está el pago, que es el valor total de la compra realizada. Está la base, que es el valor del cual se empieza a aplicar una retención en la fuente, y la tarifa, que es el porcentaje que se aplica de la retención. Esas tarifas y esos porcentajes todos los años cambian conforme a las VTs, que van cambiando año a año. Entonces uno todos los años debe estar revisando la tabla para poder tener en cuenta las bases, los conceptos y la retención que se debe aplicar. Para poder determinar quiénes son los agentes de retención, quiero citar el artículo 368 del Estatuto Tributario, que dice lo siguiente. Son agentes de retención o de percepción las entidades de derecho público, los fondos de inversión, los fondos de valores, fondos de pensiones y jubilación e invalidez, los consorcios, las comunidades organizadas, las uniones temporales, las demás personas naturales o jurídicas, sucesiones ilíquidas, sociedades de hecho, que por sus funciones intervengan en actos u operaciones en las cuales deben, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del título correspondiente. Entonces, como vemos ahí, nos menciona quiénes pueden llegar a ser los agentes de retención. También quiero citar el parágrafo 2 del artículo ya mencionado del Estatuto Tributario, donde dice lo siguiente. Además de los agentes de retención enumerados en el artículo, el gobierno podrá destinar como tales a quienes efectúen el pago o abono en cuenta a nombre por cuenta de un tercero en su calidad de financiadores en la respuesta de la operación, para que no intervengan directamente en la transacción que da lugar el impuesto del objeto de retención, que quiere decir básicamente que él determina que todas las personas jurídicas están catalogadas como agentes de retención, según este parágrafo. Los conceptos generales sobre los cuales se aplica la retención en la fuente son conceptos salariales, honorarios y consultorías, compras, servicios y otros. Para finalizar, me gustaría aclarar un poco todo el juego de recibir el impuesto de manera anticipada, y esto se entiende más claramente con un ejemplo. Si una empresa realiza una venta de 2 millones de pesos, como supera la base mencionada en la tabla, dice, según la tabla, que la tarifa que hay que aplicar es del 2.5%, es decir, le aplicarían una retención de 50.000 pesos. Ahora supongamos que esta misma empresa, al finalizar el periodo lectivo, tiene que pagar una renta de 120.000 pesos. Como ya le realizaron una retención en la fuente de 50.000 pesos, tendría que pagar la diferencia, que serían 70.000 pesos. Si tiene más retenciones, se sigue bajando el valor hasta el momento en el que puede incluso llegar a tener un saldo a favor por retenciones practicadas en el año. Muchísimas gracias. Buenas noches, ahora vamos a hablar sobre el impuesto de industria y comercio, ICA. Este impuesto se genera por la realización de actividades industriales de forma directa o indirecta, de actividades comerciales o de servicios que desarrollen permanentemente u ocasional en un inmueble determinado, que sea que exista un establecimiento de comercio o no. Para ello hay que estar registrado en el Registro de Información Tributaria, declarar y pagar el impuesto de industria y comercio para diferentes tipos de establecimientos, como lo son las droguerías, las ferreterías, las fábricas, los prestadores de servicios o el que realice cualquier actividad comercial, sin importar si tiene un local u oficina. También para aquellos que anuncien sus servicios o sus productos por medio de vallas, avisos y tableros o emblemas. El impuesto de industria y comercio se genera por el ejercicio o realización de una actividad directa o indirecta en la jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá, bien sea que sea de forma permanente u ocasional. Este impuesto se puede pagar según el régimen común con un pago bimestral, y hay un régimen preferencial que lo hace el pago anual. Las tarifas que están hoy en día presentes en Bogotá son
Las siguientes, por actividades industriales, producción de alimentos, excepto bebidas, producción de calzado y prendas de vestir, el 4,14 dividido en 1000. Recordemos que siempre hay que dividirlo en 1000. Algunas de las actividades comerciales son la venta de cigarrillos, licores, venta de combustibles derivados del petróleo y venta de joyas, que la tarifa es 13,8 dividido en 1000. Unas de las actividades de servicio son el transporte, la publicación de revistas, libros, periódicos, que está grabada al 4,14 dividido 1000. Y para algunas actividades financieras el 9,66. Para la mayoría de actividades comerciales la tarifa es el 11,04 dividido 1000. Recordemos que el impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, ICA, en términos generales podrá ser tomado como deducible el 100%. Sin embargo, el contribuyente podrá optar por el descuento tributario del 50% del ICA hasta el 2021. Recordemos que este impuesto también es según la ciudad que se presente. Otras ciudades que presentan este impuesto con sus tarifas generales son Medellín, Barranquilla, Cali, entre otros. El impuesto predial es una de las principales fuentes de ingresos del municipio y es un tributo que se cancela una vez al año en el que se grava el valor real del inmueble y sobre eso se realiza una liquidación sobre el impuesto que debe pagar de ese inmueble en el municipio en el que se encuentra, en este caso en Bogotá. Este impuesto ha sido modificado varias veces. Por ejemplo, en el 2009 se dieron cuenta que la gente pagaba más por su inmueble, pero realmente registraba el inmueble por un menor valor para no tener que pagar tanto impuesto. Entonces, cuando cruzaban la información, se daban cuenta que se recibía un valor del impuesto predial que no era justo o coherente de acuerdo a los predios que estaban en la ciudad. Entonces decidieron realizar algo que se denominó el avalúo catastral, que era tomar el valor real del inmueble y decirle a la gente, listo, esto es lo que usted ha tenido que pagar en el momento de impuesto predial. El dinero que se recibe de este impuesto es reinvertido en obras sociales dentro del mismo municipio, es decir, por ejemplo, en los estratos 1 y 2, llevar agua potable, construir colegios, mejorar la infraestructura de la ciudad, todo con el fin de generar bienestar a las mismas personas que viven en el municipio.